Amado, que la paz de Dios esté con cada uno de nosotros. Gracias al Eterno que nos permite estar aquí. Esperamos que el tiempo de hoy valga la pena para cada uno de nosotros, que aquí agarremos información que vayan para directamente a nuestra formación y así haya un mejor producto terminado, hablando de nuestra mente, nuestro corazón y sobre todo la obra que el Eterno tiene en mí y también en ti. ¿Ok? Yo quiero entregar de una vez al ministro Rubiera, que dicho sea de paso hemos tenido, la gloria sea para el Eterno, mucho feedback de lo que está haciendo el Eterno a través de esta enseñanza. Nos sentimos muy alegres, regocijados, vamos a decirlo así, al ver que el ministro cada vez más se está dejando usar como un instrumento del Eterno para llegar. Oiga, estamos haciendo operaciones de corazón abierto, sacando cosas donde no entra el bisturí. Estamos llegando hasta el alma de cada uno de nosotros, comenzando conmigo. ¿Ok? Así que, ministro Rubiera, paz de Dios, que esto es tuyo. Me puse en mío aquí. Ok, paz de Dios para todo y cada uno de mis amados hermanos. Estamos acá en este día, como todos los viernes, en este glorioso seminario con el tema Señor, enséñanos a orar. El tema de este seminario es un seminario de oración y dentro del seminario de oración se están enseñando, estamos aprendiendo diferentes temas que tienen que ver con la oración o con la comunión. El tema central del seminario es un seminario de oración. Entonces, el tema que a mí me toca, que me compete, es orar con el espíritu, pero también orar con el entendimiento. Oraré con el espíritu, pero oraré con el entendimiento. Entonces, para poder comprender lo que es el entendimiento, tenemos que comprender sobre lo básico. Estamos hablando de lo básico. No hemos entrado todavía en lo que es materia eclesiástica, no hemos entrado todavía en lo que es teología, no hemos entrado en lo que son los temas académicos que tienen que ver con la Biblia. Simplemente hablando de lo genérico, lo que tiene que ver con el pensamiento, sobre los tipos de pensamientos que existen, los tipos de pensamiento. El tipo de pensamiento que tiene un ser humano, no importa que sea cristiano, no importa que no sea cristiano, no importa que sea creyente, que no sea creyente, que sea religioso, que no sea religioso. Estamos hablando de lo genérico, de lo básico, de un ser humano. De un ser humano. ¿Por qué? Porque acuérdense que enseñamos el viernes pasado que la materia prima de la iglesia es la comunidad. La materia prima de la iglesia son las gente. Entonces, tenemos personas que de la sociedad son tomadas o son llamadas por el Eterno y entran adentro de la comunidad. Entonces, el reflejo de lo que hay en la sociedad es lo que se va a reflejar dentro de la iglesia. Por eso hay un dicho que la gente siempre trae y dice de que la iglesia se lo metió en el mundo. Es que es el objetivo de que el mundo venga a la iglesia y que el mundo pueda ser transformado. Entonces siempre va a haber algo. La iglesia siempre tiene que estar llena del mundo. Siempre tiene que estar llena del mundo. Siempre va a estar llena del mundo. Ahora, el proceso es que la iglesia no se comporte conforme al mundo, sino que se siga comportándose conforme a la iglesia del Señor. La iglesia tiene que influir en el mundo. Ese fue el objetivo con el cual Cristo fundó la iglesia. Pero con lo que tiene que ver con lo que es lo que dice la Biblia. Entonces, estamos hablando de los pensamientos, de los tipos de pensamiento. Y habiendo hablado de los primeros 5 tipos de pensamiento, no podemos dejar
de hablar de tipos de pensamientos tienen una combinación de los 10, 12, 15 tipos de pensamiento que existen. Son 20 y pico, pero hay muchos que son prácticamente repetitivos. Tienen una combinación con lo que tiene que ver con el estado en el que se encuentra el individuo. Entonces, ahí la situación, los primeros 9 o 10 tipos de pensamiento combinados con los 5 tipos de estados en el que se encuentra el alma del individuo. Un ejemplo que vamos a tener luego que pasemos de estos pensamientos es que vamos a ver la combinación de lo que hay. Tipo de pensamiento que tiene una persona puede ser para bien o puede ser para mal. El desarrollo del individuo va a ser conforme a cómo esté su estado de mente. Entonces, vamos a ver todo este tipo de cosas, cómo el tipo de pensamiento va a inducir dependiendo del estado de mente en el que se encuentra la persona. Y tenemos y es el tema del prejuicio y el tema de las malas enseñanzas. Prejuicio y malas enseñanzas. Siendo generoso para no hablar de enseñanzas antibíblicas, sino las malas enseñanzas o la formación del dogma. Entonces, vamos a ir hablando lentamente sobre todo y cada uno de estos temas, y luego que comprendamos los tipos de pensamiento, la combinación de los estados de la mente con el tipo de pensamiento, entonces vamos a entrar a las estrategias del Satán. Entraremos a las estrategias del Satán y vamos a ver cuánta actividad diabólica, demoníaca tenemos y cuánta actividad humana también tenemos, real o disfrazada de diablo. ¿Cuánto diablo tendremos disfrazado de humano y cuánto humano tendremos disfrazado de diablo? Entonces, vamos a ver y tendremos que ver, llamarle al pan pan y al vino vino. ¿Cuánta responsabilidad tendrá el diablo? ¿Y cuánta responsabilidad tenemos nosotros? O sea, vamos a verificar el cliché de la malicia del diablo o vamos a verificar el cliché de que el tipo está endemoniado o vamos a analizar el cliché de que me dejé engañar del diablo. Es muy posible que hay muchas cosas de las que nosotros decimos que el diablo me engañó y al final de la jornada, cuando comencemos y visualicemos de manera bíblica, vamos a ver que el que salió engañado fue el diablo en esta vuelta. En muchas ocasiones, en muchas circunstancias, o sea, el nivel de conciencia, el nivel de culpabilidad, el nivel de responsabilidad que tiene que tener cada ser humano para con la actitud con la cual tiene que presentarse delante de Dios. Nosotros, la Biblia dice que nosotros vamos a dar cuenta de toda palabra que salga de nuestra boca. Entonces, si para Dios es lo mínimo y Él dice, cuando una persona piensa solamente, piensa, antes de que la palabra llegue a la boca, ya el Señor la sabe, tenemos que tener un filtro. Un filtro para lo que vamos a pensar. Entonces, nosotros como creyentes vamos a ir analizando minuciosamente y detalladamente cómo funciona cada operación, cómo funciona el ser humano como ser humano, cómo funciona el ser humano como ser espiritual y cómo nos afectan los seres espirituales
llámese las estrategias del Satán y las estrategias de los demonios conforme a las Escrituras. Para allá es que vamos. Queremos ir por partes, como dice el maestro. Vamos a ir por partes, vamos a ir como ya el destripador, vamos a ir por partes. Entonces, hablamos del pensamiento reflexivo, del pensamiento crítico, del pensamiento deductivo, del pensamiento inductivo y del pensamiento lógico en la clase pasada. Nos quedamos, hablamos, dimos las definiciones sobre el pensamiento lógico y ahora nos toca la sexta, que es el pensamiento creativo. Vamos a hablar del pensamiento creativo en este día. Entonces, bien, el pensamiento creativo, como su nombre lo dice, nosotros como creyentes tenemos la capacidad como seres humanos de ser creativos. Todo el mundo tiene la capacidad de ser creativo. Ahora, este pensamiento tiene una particularidad que al pensamiento creativo se le llama el pensamiento divino o se le atribuye el pensamiento de Dios. ¿Por qué? Porque es lo primero que la Biblia enseña en el libro de Génesis, en su capítulo 1, en su versículo 1, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo primero que la Biblia enseña es que Dios es un Dios creador. Génesis 1, en el principio, lo primero que enseña la Biblia es que Dios es de la eternidad, porque en el libro, cuando se dice en el principio creó Dios, es que el eterno estaba antes del principio. Pero lo segundo que se enseña, primero es que Dios es eterno o que estaba antes del principio. Lo segundo que enseña la Biblia en el primer verso es que Dios creó. Y Dios es un Dios creativo. Y como nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, Dios quiere que el individuo tenga la capacidad de ser un individuo creativo, de que el individuo sea creativo, de que el individuo sea un individuo autóctono. El individuo tiene que tener la capacidad de ser él mismo y simplemente siendo tú mismo y dándole la libertad a la genuinidad de cada quien, es que se va a poder desarrollar la creatividad del individuo, ya que la creatividad del individuo se encuentra en la mente, pero también se encuentra encapsulada dentro de su alma. Entonces la creatividad viene dentro del paquete del ADN que el Eterno puso en cada uno. Ahora, para nosotros necesitamos desarrollarlo. Esta manera de pensar tiene múltiples formas de cómo cambiarle la vida a las personas, ya que tiene una forma de pensar de manera muy creativa. Tiene una forma de poder tomar múltiples formas de decisiones. No se encasilla simplemente a un solo formato. El individuo con una mente creativa y que le da rienda suelta es una mente que tiene la capacidad de crear, que tiene capacidad de diseñar, que tiene capacidad de buscar múltiples obstáculos, múltiples posiciones. Es una mente multilateral. Este tipo de mente la vemos en personas como los arquitectos. Un arquitecto, cuando usted ve que el individuo se dio bueno, es porque desarrolló un pensamiento creativo. Hay un dicho que se dice que cuando se fue a inaugurar el parque de Disney World, el señor Disney muere y me parece que el gobernador o el presidente, algún burócrata, le tocó hablar. Dice, ay, si el señor lamentablemente que el señor Disney no pudo ver su sueño hecho realidad. Y cuando inauguraron esa área, la esposa lo corrigió y le dijo, no, disculpe, no. Él lo vio primero
Hoy nosotros estamos disfrutando de lo que Él vio primero y Él diseñó y creó. Porque una cosa es lo que está materializado y la otra cosa es que todo comienza dentro de las ideas. Ahora, el propósito del pensamiento, de que nosotros comprendamos los diferentes tipos de pensamiento, es el siguiente. Dios es un Dios preventivo. Dios es un Dios preventivo y Dios trabaja con el hombre desde que las cosas están de manera cognitiva. El propósito de Dios es tratar con el hombre, tanto para bien o para mal, cuando las cosas están aquí en la mente, cuando las cosas están aquí en el corazón, cuando las cosas están en el alma, antes de que sean materializadas, para bien o para mal. Si lo haces para bien, entonces estarás caminando siendo dirigido por el Señor. Estarás siendo dirigido, porque esto es un camino que es un camino de guianza. Esto es un camino por fe. Esto es un camino que era como el Señor le decía al pueblo en la antigüedad. Escribe esta cosa para el que la haga, viva por ella, y el que no muere irrevisiblemente. Es un camino de guianza, es un camino donde el hombre necesita ser dirigido por el Creador. Es un camino donde el hombre tiene que caminar por fe y no por vista. Entonces, este tipo de mente la tienen los arquitectos, los ingenieros mecánicos. La desarrollan bastante diferentes tipos de personas porque tienen que ser creativos. Los ingenieros químicos tienen que tener un pensamiento creativo. ¿Por qué? Porque el pensamiento creativo te da múltiples formas de cómo tú buscar. Es para crear, es para buscar diversidad de formas. Ahora, una persona que no tenga un pensamiento creativo desarrollado no podrá hacer muchas tareas que tengan que ver con que el individuo dependa de él la innovación. Por ejemplo, vamos atrás. Decíamos que para un individuo ser creativo, todo lo que el individuo hace lo trabaja de la mente para luego materializarlo en ideas. Luego esta idea la plasma en papel o la plasma en bits en una computadora. Luego la imprime y luego la lleva a la acción. Los que viven en los Estados Unidos, los que viven en grandes urbes, los que viven en grandes ciudades, pueden apreciar esos grandes edificios que se encuentran, que usted se para debajo y no tiene la capacidad de ver la punta, de ver el terminal. Cuando usted va y viaja a esos lugares y ve esas mega construcciones o esas megas avenidas, usted dice, wow, pero verdaderamente esto es bastante grande. Sí, es bastante grande porque las personas a las cuales crearon ese tipo de ciudades tenían un pensamiento más vasto, tenían un pensamiento más amplio porque tenían un pensamiento creativo. Ahora, este pensamiento tiene la particularidad, como dijimos desde el principio, de ser el pensamiento innovador. Es un pensamiento que le busca la vuelta a la cosa, no de una manera metódica y sistémica, sino le busca la vuelta de una manera autónoma. Comienza a buscar múltiples formas. El individuo con este tipo de pensamiento tiene la capacidad de no simplemente hacer algo que ya otro ha hecho, sino tiene la capacidad de mejorarlo o tiene la capacidad de crear algo nuevo. Un ejemplo
siempre es muy redundante y es el ejemplo de los hermanos Wright. Los hermanos Wright tuvieron la capacidad de ser los pioneros en la aviación. Fueron de los pioneros, no fueron los pioneros, fueron de los pioneros. Fueron los que hicieron en aquel tiempo el vuelo de prueba más largo que había. Pero estos muchachos, estos hermanos, hicieron un vuelo que simplemente llegó unos cuantos metros. ¡Wow! Pudieron volar los hermanos Wright. Tremendo. Pero vieron personas que tuvieron la capacidad de mejorar lo que ellos pudieron hacer, pero ellos dejaron plasmado que ellos hicieron y el individuo con pensamiento creativo comenzó, miró, observó y mejoró lo que ellos pudieron hacer. Pero no simplemente tenemos esto con lo que tiene que ver con el vuelo. Si ustedes se ponen a mirar, a muchas personas vean a Henry Ford como el padre de los vehículos en aquel tiempo. Henry Ford fue quien sistematizó la construcción en masa de los vehículos, pero Henry Ford no fue quien lo inventó. Henry Ford no inventó los carros, ya los vehículos existían. Él lo que hizo fue que inventó, organizó la manera comercial de cómo producirlos en masa. Ahora, la forma que Henry Ford utilizó para trabajar los vehículos era una forma totalmente rudimentaria y manual. Luego entonces se sumaron otro tipo de ideas, otro tipo de personas con pensamiento creativo que ya en vez de apretar con la mano, apretaban la cosa con herramientas eléctricas y luego con herramientas neumáticas. Pero ahora vemos que hubieron otros que mejoraron el asunto y ya no hay seres humanos trabajando en la gran mayoría de esas plantas, haciendo simplemente el trabajo que las máquinas no pueden hacer. ¿Por qué? Porque fueron superados, eficientizados por una máquina. Entonces, ¿qué pasó ahí? Tenían un pensamiento creativo y lo desarrollaron. Ahora, el pensamiento creativo es un pensamiento que se cultiva, es un pensamiento que hay que cultivarlo, que hay que echarlo a andar y que así mismo como la fe que va comenzando, Dios te pone una cuota y esa cuota que Dios te da va a crecer ya dependiendo de ti, ya no va a depender de Dios. Porque el propósito de Dios es que lleguemos todos a la estatura de un varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. Ahora, una pregunta, ministro. Okay. ¿Me oye bien ahí? Y todo bien, perfecto. Sobre, porque un buen punto esto de la mente creativa. Pero podríamos nosotros entrar, qué sé yo, me está llevando el diablo o yo estoy cruzando como siempre un desierto por los últimos, no 40 años, sino que yo tengo 48 de vida y tengo 50 cruzando ese bendito desierto o cruzando ese río o cruzando ese mar. Vendría el Espíritu Santo haciendo la de, por ejemplo, usted habló del arquitecto, del ingeniero automotriz, se preparó, se educó y por ende ahora va a cosechar lo que sembró y a tomar del fruto para lo cual él se preparó. ¿Tendría el Espíritu Santo alguna función para darle al creyente, aquel que no se preparó, para darle, digamos, ese don de que él de su vida hecha un desastre pueda crear algo digno de admirar? Esta mente creativa también la podríamos ver, digamos, de este mundo de conciencia baja o de estado de mente un poquito no tan agradable. Okay. Bien,
Esa es la pregunta del $1.000.000. ¿Por qué? Porque recuérdense que nosotros estamos hablando simple y llanamente de las capacidades del individuo como ser humano. El individuo como ser humano tiene todas estas cualidades. Ahora necesitan ser cultivadas. Si el individuo se pasó su vida completa bebiendo romo, bailando bachata, desperdiciando su tiempo, convirtiéndose en el sabio del juego de dominó, convirtiéndose en el sabio del tablero en la esquina, que tiene el conocimiento de todo, se sabe la cura del cáncer, la cura del SIDA, conocen el problema, la solución del problema palestino-israelí, que la nación no lo han podido encontrar en 2000 años, y el tipo se siente en un juego de dominó y tiene una maestría de cómo se resuelven todos los problemas, y al final tú lo miras y tiene una vida desbaratada, no tiene una esposa, no tiene absolutamente nada. Entonces, tiene una capacidad total para definir cuántas cosas, pero nada para ponerlo en acción. Entonces, el pensamiento que el individuo tiene como ser humano simplemente se va a poder desarrollar si lo pone en acción. Y voy a decir esto, y va a sonar un poco duro. El tipo de pensamiento, que usted tiene, creativo, puede ser tanto para bien como para mal. ¿Por qué? Porque hay una persona que puede tener un pensamiento creativo y tiene un pensamiento creativo y está en la fe. Vamos a hablar primeramente de lo cognitivo. El individuo tiene un pensamiento, fue a la universidad, se capacitó, comenzó a estudiar, y el tipo no es cristiano, es un individuo que no es creyente, no es cristiano. Vamos a poner que sea un ateo. Vamos a poner lo más feo el asunto. El tipo es un ateo. Pero el tipo estudió, se capacitó, no cree en Dios. No cree ni en Dios, ni cree en los santos. Ni cree en Dios, ni respeta a hombres. Pero el tipo es bueno en lo que hace. Al final de la jornada, el tipo es bueno, van a aparecer oportunidades en la vida, se va a desarrollar, y al final de la jornada es posible que el individuo llegue a ser uno de los más grandes arquitectos, porque una cosa no tiene nada que ver con la otra. Nosotros los que estamos de este lado somos los que queremos espiritualizar nuestras desgracias. Una de las maneras de pensar, de un pensamiento vertical o de un pensamiento atrasado, es cuando queremos espiritualizar nuestros errores. Voy a la pregunta, al centro de la pregunta. ¿El Espíritu Santo lo va a poder guiar? Es que el propósito del Espíritu es guiarlo a que el individuo cambie su estado de mente. Ahora, el estado de mente del inconverso, del no converso, el estado de mente del converso y el estado de mente del ateo depende simplemente de su desarrollo cognitivo. Depende de la dedicación del tiempo que le haya hecho a él cultivar a sus estudios. Él se va a desarrollar. Ahora, él se va a desarrollar en lo bueno que él hace. El creyente se va a desarrollar en lo bueno que él hace, y el inconverso se va a desarrollar en lo bueno que él hace. Ahora, un tipo malvado, perverso, satánico, diabólico, ¿puede tener un pensamiento creativo? Sí, lo puede tener. ¿Por qué? ¿Qué podemos decir de los que diseñan armas de fuego? De los que diseñan bombas.
¿qué podemos decir de los que diseñan granadas de fragmentación? El que diseñó una granada de fragmentación, o el que inventó el gas mostaza, o el que diseñó el cloro. Quiero que ustedes sepan que el cloro, que lo usamos nosotros todos como desinfectante, no se inventó como desinfectante, sino como un arma química en la Primera Guerra Mundial. Entonces, el individuo que lo inventó algo con el objetivo de hacer daño, y no podemos decir que no tenía una mente creativa, porque creó. Ahora, en el estado de mente que el individuo, en el estado de mente corrompido que el individuo se encontraba, simplemente puso en función su capacidad cognitiva, su capacidad creativa para hacer lo malo. ¿Puede el Espíritu Santo poner en función y en marcha a un individuo que esté desbaratado, que esté vuelto un disparate? El propósito del Espíritu es ese. Pero primeramente el propósito del Espíritu es hacer que el individuo sea un buen ser humano. Ahora, si el individuo no fue a estudiar, no se va a convertir en un arquitecto. Si el individuo no conoce las reglas de diseño, no se va a convertir en un arquitecto. Yo me voy más fácil. Y quiero que entiendan esto. Si soy yo que me enfermo y tengo un doctor, un tremendo siervo de Dios, pero que el tipo, miren, un tremendazo siervo de Dios, pero él es médico general. Es médico general. Y se me presenta un problema cardíaco y yo tengo un médico ateo, satánico, diabólico, y mi problema cardíaco que yo tengo me tiene que intervenir. Yo voy por el juramento hipocrático del satánico, del que no cree que me opere, porque el otro tiene un límite y no está capacitado ni facultado, que es una de las cosas de que el pensamiento vertical no distingue. Confundimos lo que es ser siervo de Dios con estar capacitado. Yo le decía a alguien hoy que hay una cosa que nosotros nunca, especialmente los que vivimos en un país tercermundista, nunca vamos a dejar de confundir. Que confundimos el ser un siervo de Dios con ser bueno en lo que usted hace. Y queremos utilizar un comercio con la palabra. De que yo, porque soy cristiano, yo soy bueno en lo que hago. Yo soy bueno en lo que hago, no porque yo soy cristiano. Yo soy bueno en lo que hago porque me capacito, porque me dedico a hacer lo que hago, porque me comporto de manera profesional. Y si soy cristiano, lo que hago, lo voy a hacer mejor, porque voy a glorificar a Dios a través de lo que yo hago. Wow, y la oración no influye ahí. Yo no me puedo poner a orar para yo ser mejor y para que Dios me haga mejor. Y yo no influye ahí, aleluya. Esto está bueno. Sí, dilo. Me va a funcionar para yo ser un individuo espiritual, para yo ser un individuo que entienda que necesito un contacto con el Creador, que necesito tener una vida devocional con el Creador. Pero esa vida devocional que yo tengo con el Creador, lo que me va a ayudar es a yo eliminar las espurias que andan en el aire, porque estoy en comunión con el Eterno. Me va a liberar de las espurias que van a ir y que van a entrar en lo que tiene que ver con lo espiritual. Pero lo que tiene que ver con lo académico, yo voy ahí a coger un examen en el nombre de Jesús, pero yo tengo que ir a estudiar. En el nombre del mismo Jesús. Tengo que ir a estudiar. Disculpen, tengo una pregunta, ministro. Si yo estoy haciendo un trabajo, por ejemplo, sí, yo tengo en el momento la capacidad para desarrollar
algo dentro del trabajo que estoy realizando. Por ejemplo, me voy a ir a algo básico. Estoy instalando una cocina de gabinete y donde me entregaron un plano, ya que usted está en el área de arquitectura, me entregaron un plano que viene siendo el layout de cómo serán instalados los gabinetes. El plano que me entregaron es un poco más elevado del conocimiento que yo tengo en cuanto a la instalación. Yo puedo orar a Dios y Dios puede darme la capacidad de entender el plano sin yo tener los estudios de ese nivel, de esa altura de nivel. Ok. Mira, Dios puede hacer cualquier cosa porque Dios todo lo puede. El problema es si tú vas a coger trabajo pensando que vas a salir de cada situación y que en cada situación en la que tú te encuentres, tú oras a Dios para que Dios te saque. Si tu capacidad está para tú instalar un gabinete de un tipo, lo lógico sería que si tú te metiste en el problema, si tú te metiste en la situación, sea porque tú tienes la capacidad para tú resolverlo. Porque Dios no simplemente tiene la capacidad de darte eso, no, Dios tiene la capacidad para que tú lo diseñes. Dios tiene la capacidad de hacerlo. Pero sin embargo, no fue a Dios que le mandaron a hacer el trabajo, fue a ti. Entonces, sería un acto muy irresponsable de mi parte. Yo, un ejemplo, que trabajo en el área de la aviación, me tocó hacer un trabajo hoy. Yo estaba mirando una tubería de alta presión que mueve los alerones de cola de un avión. Está puesto en un compartimiento. Yo me senté a analizar las posibles formas como se podía hacer, porque no hay nada en el libro. El libro no te dice absolutamente nada que tú puedes resolver ahí. Son de esos tranques donde tú tienes que sentarte a tu poder crear. Ahora yo me siento y voy, digo, wow, tengo una situación difícil. Yo sé que Dios, eso soy yo como creyente, me va a dirigir y me va a ayudar a que yo pueda salir de esta situación. Bien, me siento, analizo y digo, sí, esto yo lo puedo hacer así, así, así y así. Y doy gracias a Dios porque tuve la idea de poder resolver el problema. Esa es una posibilidad. Ahora, ¿puedo yo ir y buscar a un individuo que sea un tremendo siervo de Dios, mucho más espiritual que yo, pero que no tenga un átomo de conocimiento para que venga a trabajar dentro del área? Y cuando yo lo lleve ahí a esa área y que él mire, yo le voy a pedir, ora a Dios para que Dios te revele lo que tú tienes que hacer. Esa es otra posibilidad. Ahora, Dios te puede dar la capacidad de que la sabiduría, la inteligencia, la salida del problema para que tú lo hagas. Sí, lo puede hacer, pero recuérdate que si tú vas a tomar trabajo para tener que depender de lo que Dios te revele para salir de tu problema, tú lo que estás utilizando es a Dios como comercio. O sea, esa es mi forma de yo verlo desde el punto de vista. Yo puedo estar equivocado, ¿eh? Yo puedo estar equivocado. Ahora, el que diseñó y el que te entregó el trabajo porque entiende que tú tienes la capacidad para hacerlo. Y si tú cogiste el trabajo, tú tienes que tener la capacidad para tú hacerlo, porque eso se llama responsabilidad. ¿Dios lo puede hacer? Sí, Dios puede hacer eso y puede hacer más. Pero hay algo que va con conocimiento previo, porque en la Biblia hay ejemplos. Hubo un grupo que cuando se hizo el tabernáculo,
se estaba haciendo el tabernáculo, se reunió un grupo de personas y a ese grupo de personas Dios le dio la capacidad, puso en ellos el arte para poder trabajar cosas que se iban a hacer en el tabernáculo, pero para hacer un trabajo en específico, que era algo que se iba a hacer para Dios, no era algo que se iba a hacer para comercio. Por eso yo absolutamente en nada de lo que yo tengo que ver con mi área de trabajo, yo ni pongo taller a la bendición de Dios, y ni quiero tampoco que la gente me traiga trabajo porque yo sea cristiano. Para eso yo me siento a estudiar y yo me siento a capacitarme. Como creyente responsable, simplemente me meto en los trabajos que yo pueda desempeñar y que yo pueda hacer. Porque voy a coger yo un trabajo de un Airbus A380 porque yo tengo una licencia aeronáutica de trabajo de aviación. Sí, yo puedo, pero yo no tengo la autorización para yo hacer ese tipo de trabajo. Entonces puedo crear con el trabajo un déficit donde se pueden perder vida humana por mi irresponsabilidad. Nosotros los que trabajamos en el área de la aviación tenemos que tener ciertos sistemas previsores donde yo tengo que entender hasta dónde están mis limitaciones. Tengo que ponerla, tengo que entenderla y tengo que comprenderla. Es lo que te puedo decir del punto de vista de lo que yo lo veo. Ministro. Yo no utilizo a Dios nada que tenga que ver como comercio. Ok, está buenísimo, está buenísimo, está buenísimo, está buenísimo esto. Porque así como yo lo estoy entendiendo que estamos hablando, porque usted mismo dijo el otro, cuando empezamos, que el conocimiento tenía que buscarlo el hombre y que Dios lo que iba a dar era la sabiduría, que le iba a dar como un don, pero que el hombre tenía que buscar el conocimiento. Entonces de ahí que también le ha ido a la iglesia, tenemos una mano levantada, la de Fausto, pero también tenemos que ver que también le ha ido a la iglesia, porque la iglesia ha entendido que el Espíritu Santo, como viene y hace fuerte al débil, también entiende que el Espíritu Santo a través de la oración lo hace inteligente, pero también entiende que lo puede hacer creativo. Sin embargo, en este tipo de pensamiento, usted lo ha dejado únicamente circunscrito a que esto se va a dar de acuerdo a la voluntad del hombre, más que de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Es así o yo lo estoy entendiendo mal? Ok, es un asunto de ejercicio. Es un asunto de ejercicio. ¿Por qué es un asunto de ejercicio? Porque las grandes acciones comienzan con pequeñas ideas. Y las pequeñas ideas son un conjunto de acciones que se han ido desarrollando, se han ido multiplicando y se han ido pegando hasta llegarla a materializar. El conocimiento y la capacitación del hombre depende solamente del hombre. Bueno. Solamente depende del hombre. Depende de la disponibilidad del hombre. Porque el propósito de Dios es que el hombre crezca a la estatura de un varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. 4 cosas esenciales. 4. Que la iglesia tiene mucha confusión. Que son los 4 pilares de los cuales Dios quiere obrar en el hombre. En la vida espiritual del individuo. En la vida económica del individuo. En la parte emocional del individuo y en la parte intelectual del individuo. Son los 4 pilares en los cuales Dios quiere que el individuo se desarrolle plenamente. Primeramente en la parte espiritual. Segundo, en la parte cognitiva o en la parte intelectual.
Tercero, en la parte emocional. Y cuarto, en la parte económica. Pero todo eso va a depender de la entrega del individuo, de la capacitación del individuo, de la formación del individuo y del modo de actuar del individuo. Porque el propósito de Dios es que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todo proceda en arrepentimiento. El propósito de Dios es que no se pierda nadie, se van a perder mucha gente. El propósito de Dios es que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo, y muchos se van a quedar con el síndrome de Peter Pan. Van a llegar siendo viejos, y los otros se van a quedar siendo viejos, y eso van a quedar muchachitos. Ay, pero fulano no se pone viejo. Claro, chico, no se lo pone viejo porque es que no crece. Entonces, el conocimiento tiene que ver con el desarrollo del individuo. Ahora, Dios te da una sabiduría para que tú administres el conocimiento que ya tú buscaste. Porque Dios no da conocimiento. Dios te va a dar conocimiento orando. No. Dios te puede dar entendimiento de lo que ya tú conoces. Por eso estamos trabajando lo que son los pensamientos de manera cognitiva. Y luego entonces, porque nos estamos saltando unas cuantas cosas, estamos combinando lo espiritual con lo cognitivo. Estamos confundiendo o mezclando lo espiritual con lo cognitivo. Yo voy en el área de lo cognitivo ahora y estamos dando pequeños tópicos de lo espiritual. Pero se necesita que el individuo tenga su mente clara. Usted se va a capacitar, usted va a estudiar, usted se va a desarrollar. Y por eso hay algunos que se desarrollan más que otros. Primero, el IQ, el coeficiente intelectual del individuo, tiene que ver mucho que ver. Y esto es bíblico y esto es escritural. La Biblia dice que Dios le dio a cada uno conforme a su capacidad. Hay profesores universitarios que tienen una capacidad intelectual y son profesores universitarios y simplemente van a ser profesores universitarios de un aula. Pero hay profesores universitarios que no simplemente van a ser profesores universitarios, sino van a ser formadores de científicos. Van a formar tesis. Einstein dio clase en universidades. ¿Y cuántos profesores tenemos nosotros que no dieron clase en universidad? O que simplemente tenemos profesores que se quedaron dando clases. O sea, el IQ, el coeficiente intelectual tiene que ver mucho, pero el coeficiente intelectual puede ampliarse dependiendo de cómo tú lo uses, dependiendo de cómo tú lo manejes, dependiendo de cómo tú lo desarrolles. Así como se va expandiendo el universo, así también se va expandiendo el conocimiento. Y así mismo, podemos decir entonces que el crecimiento espiritual del creyente definitivamente depende del entendimiento y del desarrollo de su IQ, más que de su oración. Claro que sí. Romanos capítulo 12, versículo 1, cita lo siguiente. Dice en el versículo 12, en el capítulo 12 del versículo 1, una palabra que la hemos dicho múltiples veces dentro del seminario. Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice, habla sobre el culto racional, ¿verdad? Pero dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La transformación del individuo viene a través del pensamiento renovado en Dios. Pero viene un cambio de ¿qué? Viene un cambio de mentalidad. Viene una metanoia
que es un cambio de pensamiento. El individuo tiene un cambio de pensamiento y ya va pudiendo comprender con más detalle, con más cabalidad, lo que tiene que ver con Dios. Lo que tiene que ver con Dios. Ahora, una persona con poca creatividad, con poco desarrollo creativo, con un coeficiente intelectual por debajo de los niveles, que esté casi en la frontera de ser un autista, al final de la jornada no va a poder trascender en cuanto al conocimiento. Porque Dios fue el que dio la capacidad y Dios le dio a cada uno conforme a su capacidad. Ahora, cuando el individuo tiene una capacidad y la desarrolla, entonces al que se le dio más y se le va dando porque va ampliando los horizontes. Va demostrando lo que es, pero demostrándole a quién, a Dios, no, demostrándose a sí mismo y demostrando a los demás creyentes por medio de lo que está haciendo, que el individuo ha podido desarrollar y que puede llegar más allá de donde llegó. Podemos decir nosotros entonces que la mayoría de los creyentes o en las iglesias se carece de una mente creativa, porque cuando nosotros vemos todos los inventos, todas las cosas nuevas que hay, por lo regular, a veces la iglesia brilla por su ausencia. Entonces nosotros podríamos decir que carecemos de mentes creativas dentro de las iglesias, o que necesitamos más mente creativa, o qué hacer para nosotros tener este tipo de pensamiento. Miren, son preguntas que son muchas veces dolorosas, uno tiene que responder. Quiero que entiendan algo, quiero que comprendan algo. Estamos hablando sobre la área cognitiva, pero la iglesia, la gran mayoría de sus feligreses, tienen un pensamiento vertical, una sola línea. El pensamiento vertical, y no tiene una forma de que su creatividad simplemente tiene límite. Ahora, me voy a saltar 5 o 6 clases para poder responder esto. Una mente creativa en un estado de mente religioso, ¿qué va a crear? No te pongas solente, porque es solente. Tú te pareces a Orlando Martínez, y Orlando Martínez era comunista. Va a comenzar a crear leyes, formatos y dogmas de una manera increíble. Se va a convertir en un doctor inventillo. ¿Qué ustedes creen de la gente que nos enseñaron y nos pusieron todos los temas y todas las trabas para que nosotros pudiéramos crecer? Tenían una mente creativa, pero tenían una mente creativa metido en un estado de mente religiosa y no podían ver más allá de la capacidad de sus 4 paredes. Vean un individuo con un estado de mente vano, con una mentalidad creativa. ¿Va a poder trascender? No, porque lo que va a pensar en sandeces y en banalidades, porque su estado de mente simplemente se va a circunscribir a ese estado de mente. Ahora, un individuo creativo con un estado de mente espiritual en un formato de mente lineal va a trascender en todos los sentidos, porque primeramente va a poder escuchar, va a poder aprender y va a poder desarrollarse más allá del ámbito de la religión. Tiene un espectro mucho más amplio, tiene un campo mucho más amplio y al final de la jornada va a terminar desarrollando mucho más. Todo lo que Dios puso en sus manos. Por eso
Dios no creó religión. Por eso el propósito de Dios es que el individuo sea libre, libre, porque la religión lo que hace es que esclaviza. La religión lo que hace es que esclaviza al ser humano. Y conoceréis la verdad, y esta verdad te va a hacer verdaderamente libre. Entonces, una mente libre, una mente espiritual, con un estado de mente espiritual, con un tipo de pensamiento creativo, va a ser creativo en sus actividades, pero va a ser creativo en su formato de enseñanza. Va a estar abierto a poder escuchar al bautista, al metodista, al menonita. Va a poder escuchar al que viene de la línea de los bautistas del norte, de los bautistas del sur, de los presbiterianos. Va a poder escuchar a los científicos, va a poder escuchar al ateo y va a poder escuchar a todo el mundo. Y se va a sentar a nutrirse y va a tener la capacidad de juicio, de poder razonar y de poder juzgar. Y va a tener la mayor capacidad que puede tener una persona, que es la capacidad espiritual de poder juzgar o de tener anacrino. Entonces, nos estamos saltando una cuanta clase que tiene que ver con el estado de mente y el tipo de pensamiento. Que sí. Hay una combinación. Una pregunta, ministro, perdóname. Estaba un poco perdido porque de verdad mi mente, para mí, una mente creativa solamente podía, vamos a decirlo así, crear cosas buenas, pero tú estás diciendo que principalmente aquellas personas que están en una religión, entonces tú estás diciendo ellos crearon, lo que pasa es que crearon cosas que en vez de que sean positivas, fueron cosas negativas. Entonces la mente, el pensamiento creativo, ¿qué es lo que tendríamos que cuidar? De cuidar lo que esté en un estado de mente espiritual, que no lo esté en un estado de mente de eso que son detrimente para el ser humano. Sí, quiero que escuche esto. Hay un texto bíblico que dice que había una cualidad que iban a tener en el carácter de los hombres de los postreros días. Van a ser malos, impetuosos, desobedientes a los padres, cuántas cosas. Pero hay una cualidad que dice inventores de males. Inventores de males. Tienen una mente creativa, pero para lo malo. Te voy a ponerte un ejemplo sobre una mente para lo malo. ¿Qué pudiéramos decir de los individuos que son cineastas de películas pornográficas? No son creativos. No tienen un arte dentro de su bajeza. Buscan las mejores posiciones. Utilizan parte de la psicología. Utilizan parte de corte y edición. Y atan a la gente con ese tipo de cosas, con su creatividad, y lo están utilizando para lo malo. Te voy a poner otro ejemplo. Las formas de tortura que inventó la Inquisición. No era un individuo creativo el que creó la forma de cómo torturar a la persona. Cómo la creó, cómo las ideó. Comenzó a estudiar y a buscar la forma. Lo aprietan aquí y le duele más. Lo agarran allí y le duele. Y son inventores de males. Pero el tipo era religioso. Inventó la forma de cómo sacarte la verdad. O cómo tú decís que tú eras culpable siendo inocente. No podemos decir que el individuo no tenía una mente creativa. Tenía una mente creativa.
tenía un tipo de pensamiento creativo en un estado de mente religioso. Entonces, no podemos confundir una cosa con la otra. No confundamos la capacidad cognitiva con el estado de mente que el individuo puede estar. Ministro, ya que estamos terminando, ya se nos está llegando la hora. Entonces, beneficios del pensamiento creativo, o sea, para nosotros llegar ahí, porque lo cierto es que a veces uno tiene un disparate de vida, como yo le llamo, y uno quisiera salir de ahí, uno quisiera crear, vamos a decirlo así, una vida más excelente, donde uno tenga cómo vivir una vida más dignamente. Y muchas veces, más si nos formamos una religión, tendemos a buscar todo esto con ayuno, con oración. Yo me formé así. Si yo quería una nevera, eso eran 30 días de ayuno, oración y silicio. Y si era un carro, yo tenía que dormir en los bancos de la iglesia, en el piso, 7, 8 meses o 2 años. Y yo entendía que todas estas cosas yo las conseguía con ayuno, con oración, con una búsqueda continua. Pero igual, tú estás diciendo a través de todo esto que uno tratando de desarrollar un tipo de pensamiento creativo puede hacer que el estándar de vida de X persona, ahora mía, suba. Entonces, realmente, ¿cómo logramos esto? ¿Cómo logramos que nosotros, especialmente los que estamos escuchando esta noche, podamos acceder más y más y más y más al pensamiento creativo que, como tú empezaste diciendo, que lo tienen aquellas personas, arquitectos, diseñadores y todo eso? Estamos viendo que hay grandes bendiciones en el sentido de los 4 pilares que tú marcaste. O sea que a cada uno de nosotros nos conviene acceder o tener o buscar o indagar un pensamiento creativo. ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo lo hacemos? Ok. Primero, el desarrollo, el inicio, el desarrollo y el final de un éxito. Comienza con un primer ejemplo. Josué. La Biblia dice en el libro de Josué, en su capítulo 1, que Dios le dijo: mira que yo te mando primero que te esfuerces y que sea valiente. Esfuérzate. Segundo, sé valiente. Le dijo: no se apartará de ti este libro de la ley. Tú vas a meditar en él de día y de noche. Vas a hacer con él. Nadie te podrá hacer frente. Y todo lo que tú hagas te va a salir bien. Nadie te va a poder hacer frente. 1, es lo que tiene que ver con lo espiritual, ¿verdad? Y nadie te va a poder hacer frente. 2, ¿verdad? Dios le dijo a Israel, le dijo lo siguiente: he aquí, oh Israel, yo pongo delante de ti el bien y el mal, la bendición y la maldición. Si tú hicieres estas cosas que yo te digo, bienaventurado tú, bienaventurado tu buey, bienaventurado tu asno, bienaventurado tu casa, bienaventurado tu entrar, bienaventurado tu salir. Ahora, si tú no hicieras esta cosa, maldito tú, maldito tu casa, maldita tu buey, maldita tu tierra, maldita tu heredad. ¿Qué pasa con esto? El secreto de todo es en hacer la voluntad de Dios. No es más de ahí. El problema es que nosotros entendemos que hacer la voluntad de Dios implica simplemente orar y ayunar. Necesitamos conocer las escrituras, porque la oración y el ayuno son bíblicos, pero no son todo. El individuo tiene que aprender a crecer de manera integral. Tenemos personas que oran mucho, que ayunan mucho, pero conocen poco y son abanderados de la ignorancia.
Entonces se necesita que crezcan. No crecieron integralmente. Josué, Dios le dijo, te mando que te esfuerces y que sea valiente. Te mando que te lleve a lo que dice la palabra. Hay una palabra que yo digo. Yo nunca he visto un carro caer del cielo. Los carros no caen del cielo. Las casas no caen del cielo. En el cielo no hay dinero. En el cielo no hay cuarto, no hay ni un peso. Ahora, en el cielo se establecieron los principios para que tú los cumplas, y esos principios te van a bendecir o te van a maldecir. Tú cumples un principio y ese principio va a desatar bendición. Con oración o sin oración. La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, porque este es el primer mandamiento con promesa. Cuando tú honras a tu padre y a tu madre, te va a ir bien y tu día va a ser algo sobre la tierra. ¿Es un mandamiento con qué? Con promesa. ¿Mío? No, es un mandamiento de parte de Dios. Es un principio. Ahora, si yo como creyente tengo una vida de amargura, tengo una vida problemática, yo no crío a mis hijos en obediencia, yo no crío a mis hijos en respeto, yo no respeto a mi padre, yo no respeto a mi madre, tengo un hogar disfuncional, pero yo soy un siervo de Dios y yo siento el espíritu y tengo candela, chispa y fuego. Entonces, ¿cómo yo voy a poder exigirle a mis hijos cuando yo no he sido un ejemplo? ¿Cómo yo voy a poder dar lo que yo no tengo? Pero yo oro y yo ayuno. Pero se necesita que yo haga conforme a como dice la palabra, se necesita que yo me esfuerce, se necesita que yo sea valiente, pero lo principal, que yo haga como dice la palabra. Necesito conocer la palabra, conocerla, entenderla, practicarla y enseñarla. Porque si la enseño sin conocerla y sin practicarla, no me sirve. Si enseño lo que no conozco y lo que no entiendo, hablo de religión. La Biblia dice que hay personas que prometen libertad y aún ellos mismos son esclavos. O sea, que se convierte en un sistema totalmente inoperante. Dios hace cosas con sentido. La religión hace cosas sin sentido. Colosenses 2 dice, hablando de la religión, hablando de este tipo de cosas, todas estas cosas tienen cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario y en duro trato al cuerpo, pero no tienen efecto alguno contra los apetitos de la carne. Yo quiero un carro. Yo quiero una casa. ¿Quién no quiere un carro? ¿Quién no quiere una casa? Yo quiero que Dios me dé un carro. Y yo sé que Dios bendice y lo da. Y yo sé que Dios suple y da casa. Pero como yo, eso soy yo, vuelvo otra vez y le digo a ustedes, yo no puedo circunscribirlo a mi nivel de pensamiento. Como yo no tengo fe para que me regalen una casa, yo hice mi diligencia. En el nombre de Jesús, me fajé a trabajar y compré la mía. Y compré más de una. Me fajé a trabajar y me fajé a estudiar. Y le oro a Dios. Y le pido a Dios que me ayude y que me siga supliendo. ¿Para qué? Para yo seguir prosperando. Para yo seguir cumpliendo principios. Porque lo que me bendicen son los principios que yo cumplo. Si yo no cumplo principios, yo no voy a ser bendecido. Eso es un tema que la iglesia tiene que enseñarse. En la iglesia nada más se le enseña a la gente que diezme. Y vemos gente que están diezmando y siempre van a vivir atrás. ¿Por qué? Porque están diezmando, no. Porque hay principios que tienen que poner en acción y en ejecución. Que no simplemente es el diezmo.
No estoy hablando en contra de 10 más, para que los pastores no quieran crucificarme. Está buena esa. Sí, pero tenemos que tener pendiente. Hay principios que hay que poner en práctica. Principios establecidos que están ahí en las escrituras. Yo hice lo que yo me inventé o lo que se inventó, el que se lo enseñó, el que se inventó, del otro que se lo inventó y del otro que se lo inventó. Dios no tiene compromiso con inventos. Dios no tiene compromiso con lo que él dice. Amén, amén. Ahí vamos. Ministro, está buenísimo esto, pero tenemos muchas preguntas. Ya son las 11:05 y las personas saben que es 1 hora. Los que tienen compromiso mañana van a trabajar igual. Le decimos, se pueden desconectar. Pero vamos a darle primero primero está iPhone 2, después Marco Solano, después Fausto y después Andrés. Ok, vamos a darle a iPhone 2 que levantó la mano primero. iPhone 2. Ok, en lo que iPhone viene a Marco. Ajá, ahí está. Dígame, ministro, diga. Ok, era acerca de cuando estuvieron hablando sobre que en la iglesia no hay mente creativa. Ajá. No dije que no hay. Deja que la haga la pregunta, deja que la haga. A ver, dígame. Sí, para lo que yo veo no es que no hay mente creativa, sino es que hemos estado viviendo en un evangelio encajonado. Sobre todo es un bosquejo que se sigue esa regla y no se sale de ahí. Incluso hasta para darle una oportunidad a alguien es para dar tiene un ejemplo, la persona de tal va a cantar una canción o tiene ¿cómo te digo? No fue la palabra. Un testimonio. Nada más de ahí. O sea, eso es todo lo que hace un siervo en la iglesia, ¿me entiendes? Entonces, sí hay mente creativa, lo que no hay es oportunidades para... Y gracias a ministros como ustedes, que ahora han sacado la verdad a la luz, es que el pueblo está despertando. Ministro. ¿Qué quería decir? Ministro. Acuérdense. Sammy, está nervioso, Sammy. Habla bien, Sammy. Acuérdense, ministro. Hay una situación. Dentro de la religión hay pensamiento creativo. El problema es que no lo desarrollan, como usted dijo, porque lo tienen encajonado. O sea, el nivel de 20 nada más le da para circunscribirse a eso. Entonces, cuando comencemos a hablar sobre la mente horizontal, que vamos a tratar de ver si la próxima semana le damos unos cuantos tópicos de lo que tiene que ver con mente horizontal y los ejemplos de la mente horizontal que están en la Biblia. Entonces, vamos a ver un panorama un poquito menos controversial. O sea, quiero que me toleren mis hermanos y mis amigos, porque no es que lo que estamos viendo que todo es malo dentro de la iglesia. Lo que estamos viendo es que estamos hablando de la parte cognitiva. Simplemente estamos viendo de la parte cognitiva. Ahora, cuando veamos lo que tiene que ver con la parte espiritual y el desarrollo espiritual, vamos a verificar que hay muchas cosas buenas dentro de la iglesia. ¿Por qué desarrollarla? ¿Por qué tirarla más para adelante? ¿Y por qué fomentarla? Amén. Vamos a darle al ministro Marcos Lozano. Marcos Lozano. Amén. Dios le bendiga. Marcos Solórzano. Solórzano. Amén. No, mi pregunta es acerca sobre el pensamiento, porque estoy muy interesado en eso, porque he notado que la mayoría de fallas viene por el pensamiento. Entonces, mi pregunta es, según Romanos 7, capítulo 7, del 7 en delante, Pablo habla de que él hace lo que él no quiere, pero lo que él no quiere, eso es lo que hace. Entonces, mi pregunta es, ¿podrá el hombre, aún queriendo hacer la voluntad de Dios de todo corazón,
podrá tener total dominio de sus pensamientos, aún no queriendo fallar a Dios o aún queriendo hacer la voluntad de Dios de todo corazón, podrá tener dominio pleno de sus propios pensamientos o siempre fallará? Esa es mi pregunta. Ok, fíjate algo, ministro. El pensamiento, el hombre es juzgado conforme a cómo actúa en el Antiguo Testamento. Conforme a cómo actúa en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento es juzgado conforme a cómo piensa. Entonces, diferencia Antiguo Testamento versus Nuevo Testamento. El hombre era juzgado por lo que hacía. Ahora existe un formato en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Es un sistema que se llama precrimen. Porque Dios ahora trabaja con la intención con la que tú haces la cosa antes de que tú la hagas. Por eso dije en el libro de Colosenses, dice, todas estas cosas tienen cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario y en duro trato al cuerpo, pero no tienen efecto alguno contra los apetitos de la carne. El apetito de la carne es fomentado por el pensamiento. Un pensamiento carnal entra a tu mente por dos cosas. Por los elementos externos o por los elementos internos, por lo que se le llama el peirasmo y el doquimazo. Los dos tipos de tentaciones que vienen tanto externas como internas. ¿Por qué? Porque tú vas caminando, ves una tremenda mujer que se ve mucho mejor que la tuya, yo veo una que se ve mucho mejor que la mía. Pero depende de mi estado de mente en el cual yo me encuentre, es que yo voy a filtrar, porque hay una mujer que se ve mejor que la mía. Ahora, si mi estado de mente tengo una mente carnal, yo la voy a ver caminando y sus facciones, yo la voy a ver caminando como si fuera un felino. Y cuando la escuche, la voy a escuchar hablar en FM. Ahora, si mi mente y mi pensamiento cuando llega está en un estado de mente espiritual, yo voy a tomar todo pensamiento cautivo y yo voy a llevar cautivo a la obediencia a Cristo. Dependiendo de tu estado de mente, tú vas a ver una mujer bella, vas a ver una mujer hermosa, vas a ver una creación de Dios hermosa. Ahora, si tu mente está carnal, tú vas a una mami, tú vas a una chica, tú vas a un mujerón. Tú vas a ver, si tu fetiche, puedo hablar aquí, son las nalgas, tú vas a una tremenda nalga y en eso que te vas a concentrar. ¡Qué nalga! Eso es lo que vas a estar viendo, eso es lo que vas a estar pensando. Ahora, si tú ves una mente espiritual, tú vas a caminar. Ahora, la diferencia entre el formato que te enseña la religión, le enseña la religión. Las mujeres no se pueden poner pantalones. No vengan a atentar a los hermanos. Ok, perfecto. No se pongan el pantalón. No tienten a los hermanos. ¿Y qué tú vas a hacer con la inconversa que tenga ahí? ¿No es mejor formar al individuo dentro de la iglesia para que cuando salga vea a las mujeres que están con apretadas y cuando vean las mujeres pobres también? Porque hay mujeres, ministro, que son pobrecitas. Pobrecita, y no tienen para comprar ropa que tengan mucha tela, compran pantaloncitos cortiquiticos que parecen panty. Entonces, cuando el individuo ve a una mujer pobre, tiene que estar capacitado. ¿Para qué? Para poder mirar y no pensar en que el pecado se circunscribe a que esté en la iglesia, porque el pecado va a estar caminando en todo el tiempo. Ahora, tú vas a trascender dependiendo de cómo esté tu mente. Segunda de Corintios capítulo 10 dice que él utiliza que llevando cautivo todo pensamiento
y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Un texto bíblico muy mal interpretado por los evangélicos, que de esto habla sobre guerra espiritual y habla sobre demonios. Ahí no está hablando de demonios en ninguna parte. La Biblia está hablando de los pensamientos que tú los filtres, los llevas cautivo a la obediencia a Jesús. Cuando a ti te da deseo de tú coger a una gente por el cuello o de tú darle un garrotazo a una gente porque te hizo algo malo, tú comienzas a pensar y tú dices, espérate, la Biblia dice que yo no puedo hacer mal, pagar mal por mal. Y tú te sujetas y no lo haces. La Biblia te dice, airado pero no pequéis. Te fuiste con ira para tu casa, incómodo, pero no le diste los palos. Entonces ahí llevaste cautivo el pensamiento a la obediencia a Cristo y no maltrataste al prójimo y te fuiste. Siempre te va a venir no importa lo espiritual que tú estés. El pensamiento malsano siempre va a entrar. ¿Por qué? Porque cuando el hombre pecó en el huerto de Edén, le dio la capacidad al pecado. Quiero que entiendan esto, que cuando entremos en la materia de las herramientas del Satán, el hombre no le dio potestad al diablo. No le dio la potestad al diablo pentecostal. Le dio la oportunidad al pecado. Entonces, el pecado tiene la capacidad instalada dentro del individuo para hacer salir a flote por lo que el individuo tiene adentro, que es lo que se le llama la concupiscencia, que es lo que nosotros le llamamos la concupiscencia. Después vamos a hablar sobre lo que tiene que ver con concupiscencia, que es un deseo del alma que tiene que ver para lo bueno y para lo malo. La concupiscencia. Pero esa concupiscencia, muchas veces tú estás en tu casa solo y te llama sin necesidad de una motivación externa. Entonces, hay otras veces que hay una motivación externa y trae consigo una afectación de lo que ya está dentro del alma. Entonces tú o aceptas o te deniegas, o lo reprendes o te esclavizas, o lo obedeces o lo llevas contigo. Déjalo ahí, ministro, déjalo ahí, que tenemos muchas preguntas más. Tenemos a mi primo Andrés Corporán, el campeón. Después está Jiménez Velázquez Cortés. Y luego tenemos a Fausto por ahí. Andrés. Un comentario, Carlos. Cuando tú decías ahorita que en la iglesia carecen de mente creativa, yo creo que el mundo carece de mente creativa. Lo que pasa es que la gente hace cosas, usa la mente para hacer cosas buenas y malas, como ustedes decían ahorita. Por ejemplo, yo conocí aquí un empleado que él dice que no trabaja en ninguna empresa donde él no pueda tener búsqueda. O sea, él no mira que gane 100,000, ni 20, ni 15, ni 10,000 pesos. Él busca un trabajo donde él pueda tener búsqueda de dinero, o sea, robar. Entonces, la pregunta es, ¿qué ustedes creen del diezmo o las buenas obras? ¿Qué yo creo del diezmo y de las buenas obras? Y las buenas obras. Primero, es un mandato bíblico. Sí. Pero primero es un mandato bíblico. Que la Biblia dice, la religión del taleta, que visita a la viuda, que visita a los huérfanos y que haga buenas obras. O sea, yo creo en un mandato bíblico. Mi obediencia a las escrituras me dice que yo ya no robe. Si a mí me gustaba la búsqueda como el tipo, la Biblia me manda a que yo deje de robar. Y que yo como cristiano, yo no tengo que orar para dejar de robar. La Biblia te dice, tú robas, deja de robar y fájate a trabajar para que dé y coopere. Eso es una parte de la buena obra. Ese es uno. La buena obra es un mandato bíblico de que el individuo sea generoso porque hay mayor bendición en tal que recibir. Que es una de las partes de la que, por lo cual los evangélicos son todos pobres. Porque conocen mucho el evangelio según San Dame y conocen poco el evangelio según San Tomás.
Se necesita que el individuo aprenda a dar. Hay mayor bendición en dar que en recibir. ¿Por qué? Porque si yo te doy 10 pesos, tú nomás recibiste 10 pesos, pero Dios a mí me bendice. No quiero con esto utilizar, darle ni siquiera un ápice así al ministerio de siembra y la cosecha. Siembra 10 para que Dios te dé 10,000. No estoy hablando de eso, porque no creo en el evangelio de la prosperidad. Porque la prosperidad, ni es prosperidad ni es evangelio. Con lo que tiene que ver con el dar y la buena obra, es un mandato bíblico. Es una muestra de que yo soy un buen creyente. Eso es lo primero. Lo segundo, el diezmar tiene que ver con el mandato bíblico. Ahora, hay cosas que tienen que ver con el diezmar. ¿De qué punto de vista yo lo voy a ver? ¿De qué punto de vista yo lo doy? ¿Por qué yo diezmo? Yo diezmo para que Dios me bendiga. Tengo entonces un objetivo desviado. Porque yo no diezmo para que Dios me bendiga. Yo diezmo porque ya Dios me bendiga. Amén. A ver, déjalo ahí que tenemos muchas preguntas, Benito. Acuérdate que eso va un tipo de pensamiento ahí. Tú terminaste ahí, campeón Andrés. Vamos a pasar ya. Sí. Todo claro, todo claro. Ok, chévere. Tenemos a Velázquez Cortés y después Camacho y ahí terminamos. Velázquez. Ya. Buenas noches. Bueno, se han hablado muchas cosas que ya no sé qué opinar, pero referente con lo último que me quedo, con lo que estaba preguntando o hablando el hermano, acerca de que hay un señor que roba para poder dar, ¿no? Y para poder diezmar. Bueno, el diezmo y la ofrenda son como que negocios con Dios, ¿no? Pero eso no representa que nos dé la salvación, ¿ya? Eso no quiere decir que porque nosotros hagamos buenas obras, nos vayamos a ir al cielo y que estemos bien con Dios. Aparte de eso, dice la palabra que el Espíritu de Dios es el que nos guía a toda verdad y es el que nos protege. Y en otra parte de la Biblia dice que Dios mandará a sus ángeles a que acampen alrededor nuestro para que nuestros pies no tropiecen en piedra. Entonces, si hay una comunión espiritual, oración, no sé quién comentó que dijo que cuando quería heladera, cuando quería zapato, quería todas esas cosas, ayunaba y oraba. Pero ¿qué tal? ¿Dónde queda la parte de la comunión con Dios sin necesidad de que yo necesite pedirle algo a Dios? Yo soy cristiana desde que tengo 15 años y la verdad que a Dios lo he amado desde el fondo de mi corazón. Y yo recuerdo que las cosas que yo sentía en mi corazón, Dios me las ha dado. Por ejemplo, un día yo le dije a Dios, Señor, yo con el sueldo que gano, yo jamás voy a tener una casa, jamás voy a poder juntar para esto, pero créanme que yo madrugaba en las mañanas, a las 5 de la mañana, me levantaba, oraba, sentía que lo tocaba. Y un día de esos apareció un sorteo de una casa y ¿quién se la ganó? Me la gané yo con 22 años. Aleluya, aleluya, qué bonito. ¿Verdad que de dónde tú eres? ¿Tú eres de dónde? Yo soy boliviana, entonces para mí lo más importante, la parte creativa está bien porque la parte creativa Dios la ha dado, la creatividad de la música, la creatividad de poder hacer cosas grandes. Luego me acuerdo que a los 23 años organizaba campamentos, pero había una comunión como amar a alguien, como cuando uno se enamora de alguien, de una mujer, de un hombre. Yo le decía a Dios que yo lo amaba, que qué importaba que si yo no tuviera esto, no tuviera lo otro. Y me acuerdo que después de un campamento gigantesco que organicé de puras señoritas, que me acuerdo que el lema que le puse fue señoritas de hoy con principios de ayer. Y después de eso quedé tan cansada que le dije, Señor, yo necesito unas vacaciones. Pero estaba mi amor por Dios. Muy
Muy bien, Y muy bien. y Velázquez, apareció, te vamos a dar más adelante una oportunidad para que testifique, porque veo que tú tienes cosas muy bonitas, muy grandes y cosas muy buenas que dar de Dios para todos nosotros. So, ahora nada más lo estamos haciendo por las preguntas. Si alguien tiene preguntas, pero me gustaría que vamos a sacar un espacio para ti, para que tú nos testifiques de igual manera. Tú sabes que todos los viernes estaremos aquí. Yo presiento que este seminario te va a hacer mucho bien. ¿Oíste? sí, ya para terminar, la cuestión es a todas sus preguntas de que por qué miro, por ejemplo, los glúteos más grandes de otra persona, toda esa cuestión, es porque no estamos viviendo en el espíritu, no hay esa comunión que debería de haber. Inclusive no deberían haber preguntas tan simples, tan pequeñas, cuando hay una comunión realmente profunda con Dios. Cuando la creatividad está para poder hacer engrandecer la obra de Dios, ¿no? Entonces, esa es mi experiencia que yo les puedo decir. Y cuando uno empieza a hablar cosas tan sutiles, tan mundanas, es porque qué tan lejos estoy de Dios. No sé si se acuerdan, hay un versículo que dice que Pedro seguía a Dios de lejos cuando lo negó. Velázquez, está muy bien tu aporte, ¿No? manita Entonces, linda. Oíste, bueno, te vamos a muchas te gracias vamos a y dar me una despido. oportunidad para que luego te testifiques. Yo estoy viendo que, es más, a ti se te puede dar casi un programa. Tú tienes mucho de Dios que dar, ¿oíste? Bueno, está bien, gracias. Cuídateme mucho, cuídateme mucho. Acuérdate que el espacio ahora es para preguntas, pero tu aporte está muy bien, ¿ok? Por último, teníamos a Fausto. Fausto te fue. Está bien, porque ya van a ser las 11:30 y el programa ya está hasta las 11. Oíste, Velázquez, por eso te corté ahí, porque hasta las 11 el programa. Bueno, ministro Rubiera, nos quedamos hoy con el pensamiento creativo, esperando que cada uno de nosotros haya asumido y haya de verdad se haya llenado y haya enriquecido su vida con este conocimiento. ¿Alguna palabra para despedir, ministro Rubiera? Simplemente voy a decir lo siguiente. Acuérdense lo que le decía ahorita. Nosotros muchas veces nos fundamentamos en las cuatro paredes. Yo no oro por comida ni oro por ropa, porque la Biblia dice que yo no me puedo preocupar ni porque yo voy a vestir ni porque yo voy a comer. Ya tengo a Fausto ahí, ministro, que no lo vi. Y no es justo que lo dejemos con la mano levantada, que la tiene durante mucho tiempo. Fausto, anímate. Fausto, ministro Fausto. Paz de Dios para todos. Paz de Dios para todos. Amén, ¿Me escuchan? Amén. Sí, sí. Sí, te escuchamos. Bueno, ya será para la semana, ya será para el próximo viernes, porque quería tocar unos puntos basados a lo que el varón tocó sobre lo que el ministro tocó sobre lo que es la preparación. Es un poquito extenso, por eso la semana próxima entonces yo aporto. Es conforme a la experiencia que tuvimos con los judíos, estudiando con los judíos. Ok, bien, perfecto. Alexis, dice el ministro Solano que él comparte estos videos hasta en Honduras y que son de mucha bendición. Tenemos también a Marcia García que dice que continúe, que dele para allá. Tenemos a alguien que dice excelente. Tenemos a Alexandra que dice cierren los micrófonos. A veces tengo que cerrar los micrófonos porque suena un poquito mal y la voz de Alexis se baja cuando hay muchos micrófonos abiertos. Eso es lo que va. Dice la ministra del Señor, mi amada esposa Rachel, o sea, que el que no esté cumpliendo principio, que no se vista, que no va. Dice Francis Félix, ministro Alexis, Dios te siga bendiciendo hoy, rodando algunos altares con esta aclaración. Jiménez Velázquez dijo, ¿puedo hablar? Sí, le dimos la oportunidad, ¿verdad que sí? A Jiménez. Alexandra,
por favor, el micrófono que lo apaguen y tienen muchas felicitaciones aquí. Marcia Fernández, aleluya, santo, habla papá. Marcia, yo vi que tú tenías la mano levantada. No, Cándido, que el Eterno continúe bendiciendo este elenco, aleluya. Y Rosadilia Saya dice, paz de Dios para todos. El ministro que te habló contigo ahorita es Racacaya. Tú tienes que saber que Racacaya es más famoso que el Papa, Alessi. Pero ahora la gloria a Dios por ello. Amado, mañana le envío la clase. Usted sabe que se la envío el otro día porque se la tengo que enviar a unos cuantos, así que se la envío a todos. Vienen cosas bonitas y buenas, nos quedan todavía. Fíjese que vamos por el tipo de pensamiento 6, son 15 de los 22, nada más vamos a hablar de 15 para luego hablar cómo funcionan esos tipos de pensamiento de acuerdo al estado de mente que tiene la persona. O sea, de verdad lo vamos dando ahí con cucharita porque es mucha información y usted tiene que irlo dirigiendo despacio. Amén. Rubiera, ¿tú ibas a decir algo? ¿Le pedimos? ¿Qué? Amén, amén. Por despedir. La mente vertical y la mente horizontal. Y luego entonces entramos a los tipos de pensamiento y los estados de mente. Amén, amén. El verticalismo solamente. Bueno, del verticalismo. Vamos a aprender mucho en esto. Amado, que la paz de Dios esté con cada uno de nosotros. A las 11 le dijimos que se podían desconectar, ¿eh? Se quedaron los que querían escuchar la pregunta. Tengo aquí, ok, pues ya está bien. Nos quedamos para el próximo viernes y Fausto tiene una participación especial y hay fondo también el próximo viernes. Paz de Dios, nos estamos viendo.